Hola a todos, os damos la bienvenida al taller sobre los microplásticos, qué deberíamos saber y qué podríamos hacer. Antes de todos, nos queremos presentar y para que podáis saber quién somos. Yo soy Raffaella Pizzichetti, obtuve mi grado en el Politécnico de Turín y después obtuve un doble máster del Politécnico de Turín y KTH, la Escuela Técnica de Estocolmo. Y por último, ahora soy estudiante de doctorado en la URL-JC. Hola, yo soy Carmen Álvarez, graduada en Ingeniería de la Energía e Ingeniería Ambiental por la Universidad Rey Juan Carlos y actualmente estoy haciendo un máster en la Universidad Autónoma de Madrid en Química Aplicada en el Medio Ambiente. Bueno, esto es el programa de hoy. Tenemos distintos bloques. Empezamos con una introducción a los plásticos, después seguimos con una introducción a los microplásticos, vamos con experimentos caseros que podéis hacer en casa vosotros si queréis, soluciones al problema de la contaminación de plásticos y conclusiones. Bien, el primer bloque de la presentación se basa en la introducción a los plásticos, porque para entender el destino de los mismos, primero hay que conocer su origen. Entonces, la vida de los protagonistas de esta presentación se inicia con la extracción del crudo de petróleo y su posterior refinado. La fracción ligera se procesa hasta obtener unas oleofinas, las cuales constituirán la materia prima, los monómeros, como estamos viendo en el vídeo, de la industria petroquímica. Los monómeros son moléculas de bajo peso molecular, derivadas del petróleo, que se unirán entre sí por medio de enlaces químicos, generalmente covalentes, hasta formar macromoléculas. Bien, en el vídeo, a modo de ejemplo, se visualiza la reacción de polimerización que tiene lugar para formar el polímero tereftalato de polietileno. La reacción más clásica es la producida entre un diácido y un dialcohol. Millones de largas cadenas poliméricas se unen entre sí por medio de fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno hasta conformar los pellets o grano. Estos se unen a las industrias y se procesan hasta formar el material deseado. En el vídeo vemos la técnica de soplado para formar las botellas de agua. Como ya he avanzado en la diapositiva anterior, el material polimérico, denominado coloquialmente plástico, ya que se deforma fácilmente, está constituido por la repetición de unidades monoméricas. De forma estandarizada, se considera que un polímero es un polímero cuando la masa es superior a 1000 UMA. Los polímeros sintéticos suelen tener entre 1 y 3 monómeros distintos, ya que en el laboratorio es imposible reproducir y repetir monómeros con muchas unidades distintas. Generalmente, el número de repeticiones, n, debe ser superior a 20. En caso contrario, no se denominaría polímero, sino oligómero, y no manifestaría las propiedades poliméricas. Si bien no hay un número concreto, ya que también depende del tipo de polímero. En la tabla se recogen algunos monómeros que son del tipo olefínico monosustituidos, que conducen a una polimerización por adición a un doble enlace. El elevado peso molecular, la enorme longitud de las moléculas y la estructura, entre otros, confieren las propiedades específicas a los polímeros, como la elevada relación resistencia-densidad, una excelente resistencia mecánica, una baja conductividad eléctrica y térmica, luego son aislantes, y una alta resistencia a la corrosión, baja reactividad con ácidos, bases y disolventes. Dichas propiedades, unidas al bajo costo de producción y a la facilidad de fabricación moldeado con cualquier forma, tamaño y color, ha permitido que los polímeros se coronen como los reyes de los materiales, sustituyendo a piezas de madera y metal, estando presentes en una gran multitud de sectores, desde embalajes, utensilios domésticos, electrodomésticos, hasta aplicaciones científico-tecnológicas, la industria del automóvil o la aeronáutica. Bien, una vez que sabemos de dónde vienen los plásticos, es necesario saber identificarlos.
Por eso, a continuación podéis ver la estructura molecular de los principales materiales poliméricos o plásticos usados en la vida cotidiana. Cada uno viene acompañado por un triángulo con 3 flechas sucesivas rodeando un número, como triángulo universal del reciclaje, que simboliza e identifica el material con el que está elaborado el envase, así como la posibilidad de ser reciclado para formar nuevos productos. Más adelante incidiremos un poquito más en estos símbolos. Quería comentar la diferencia entre el polietileno de baja densidad y el polietileno de alta densidad, porque si veis está formado por el mismo monómero. La diferencia principal se debe a las ramificaciones presentes en la cadena lineal. El polietileno es completamente lineal, sería el de alta densidad. ¿Por qué? Porque al no tener ramificaciones se puede empaquetar mucho más y por ello tiene una mayor densidad. También es mucho más costoso, requiere catalizadores más caros. Por eso el de baja densidad, al ser más barato, se utiliza en productos como las bolsas. Bien, una propiedad del polietileno es que es químicamente inerte y permite la esterilización. Además, presenta propiedades de agua y por lo que es muy adecuado para la congelación. El de alta densidad tiene una mayor rigidez, por ello se utiliza para botes de productos. Y luego tendríamos también el PVC, que es un polímero inestable que debe estabilizarse con el uso de aditivos frente a la temperatura y a la luz ultravioleta. Además suele llevar plastificantes. Muchos de esos aditivos son productos no admitidos para su uso en contacto con alimentos. Por ello se usa en tuberías. Luego tendríamos el polipropileno y el poliestireno, que ya sí se usa más en productos alimentarios. Pues empezamos con el segundo bloque, que es la introducción a los microplásticos. Y empezamos a dar la definición de los microplásticos y su presencia en el medio ambiente. Los microplásticos son contaminantes emergentes definidos como partículas de plásticos de menos de 5 milímetros y más de 1 micrómetro. Recientemente están recibiendo mucha más atención, ya que su abundancia en el medio ambiente está aumentando debido a la creciente producción y uso de plástico en la actualidad. Además, su abundancia se encuentra en todas partes. Nunca se biodegradan, en el sentido que tardan mucho en biodegradarse. Por ejemplo, 450 años es el tiempo promedio para que una botella de plástico se degrade por completo. Vale, ¿y de dónde provienen esos microplásticos? Los microplásticos provienen de una gran variedad de fuentes, como neumáticos, productos cosméticos o de limpieza, ropa, desechos plásticos de uso cotidiano, procesos industriales. Bueno, aquí a la derecha tenemos algunos porcentajes de dónde provienen los microplásticos que están en los océanos. Un 35% contiene todo lo que está correlacionado con la producción de tejido. Por ejemplo, la producción de fibras que la ropa libera. El 28% son de neumáticos y todo lo relacionado con el transporte. El 0,3% son gránulos de plásticos y porque a nivel industrial, antes de obtener un objeto de plásticos, se producen los pellets, como hemos visto antes. Y esos pueden ser también transportados por trayectos largos y eso 0,3% son pellets que no ha llegado a hacer nada porque en el transporte se han perdido en el medio ambiente. El 24% es polvo de la ciudad y en este grupo formamos las fibras y las partículas que se han formado por la fragmentación de las basuras abandonadas por la ciudad o simplemente tirada por los ciudadanos irrespetuosamente directamente en el medio ambiente. Y el 7% es señalización marítima. Después, un 3,7% son los revestimientos marinos y aquí podemos añadir también a la pintura de las carreteras. Por último, un 2% provienen de productos de cuidado personal. De hecho, en muchos productos como exfoliantes faciales o pastas de dientes hay pequeñas microesferas que se añaden para que el producto final tenga una consistencia y una textura bien específica.
Vale, la producción de plástico a nivel mundial. A nivel mundial hemos producido 8.300 millones de toneladas métricas de plástico desde el 1950 y esta cantidad es una cantidad enorme, tan grande que sería suficiente para recubrir toda la superficie de Argentina. Y de toda esa cantidad, solo un 9% son residuos plásticos que se reciclan. Un 12% es incinerado. El 79% termina en vertederos y en el medio ambiente. Así que la más grande porcentaje es la que termina en vertederos y en el medio ambiente. Y aquí es donde se desintegran las micropartículas y después van a contaminar las aguas y el aire, dañando la fauna marina y en última instancia también ingeridas por los seres humanos. Aquí hemos puesto un enlace de un vídeo de YouTube que nos enseña cómo una ciudad de Bangladesh se ha convertido en un verdadero vertedero. Los microplásticos, dependiendo de dónde provienen, se pueden dividir en dos categorías. Los microplásticos primarios, que se fabrican originalmente para tener un tamaño de 5 milímetros y se encuentran en textiles, medicamentos y productos de cuidado personal. A estos productos se añaden los microplásticos porque confieren algunas características peculiares y convenientes para el producto. A lo mejor, en lugar de añadir algo más natural para la comercialización y bajar el precio, eso se sustituye con los microplásticos. Y se estima que entre el 15 y el 31% de los microplásticos presentes en los océanos son microplásticos de estos tipos. Los microplásticos secundarios derivan de la fragmentación y degradación de grandes artículos de plásticos, por ejemplo, bolsas, botellas o redes de pesca. Y aquí, tenemos la imagen que es la comparación del tamaño de plásticos con un dedo humano y una concha. Y los microplásticos secundarios se representan entre el 69% y el 81% de microplásticos que se encuentran en los océanos. Bien, en esta diapositiva vemos las principales rutas urbanas de los microplásticos. En primer lugar, tendríamos el desgaste de los neumáticos por el rozamiento, la fricción con el asfalto. Estos microplásticos de las ruedas de los coches se incorporarían por escorrentía superficial a las aguas y bien pues acabarían en las corrientes acuosas como arroyos o llegarían al alcantarillado y por lo tanto pasarían a través de las estaciones de depuración de aguas residuales, en el caso de que hubiera un tratamiento combinado de las aguas pluviales con las aguas domésticas. Otra ruta por la que viajarían los microplásticos serían desde nuestros hogares, por las fibras textiles y en la lavadora. En el proceso de lavado de la ropa se liberarían estas fibras y saldrían con el desagüe por las tuberías y también llegarían a las estaciones depuradoras. Y por último tendríamos los desechos plásticos mal gestionados que podrían moverse en el medio ambiente por la acción de la lluvia y del aire. Bien, como ya ha mencionado mi compañera Rafaela, el plástico no se biodegrada, sino que se descompone, se fragmenta en partículas más pequeñas sin cambiar su composición química. Cuando se habla de degradación de polímeros, se hace referencia a cambios no deseados en las propiedades debido a un envejecimiento producido por la combinación de determinados factores medioambientales, como la luz ultravioleta, el oxígeno, el ozono, la humedad, etc. Además, la pérdida de plastificantes y aditivos que contienen los plásticos supone que los polímeros se vuelvan más frágiles y quebradizos, por lo que tienden a fragmentarse más y por lo tanto derivar en microplásticos. Así que también podríamos hablar de una obsolescencia programada en estos materiales. El principal mecanismo de degradación sería la fotodegradación, que es el proceso por el cual la energía de luz ultravioleta procedente de la luz solar
rompe las cadenas poliméricas debido a que la energía del ultravioleta es superior a la energía de unión de los enlaces moleculares carbono-carbono y carbono-hidrógeno. De modo que rompería, como ya he dicho, las cadenas moleculares, reduciría el peso molecular y mecánicas. La mayoría de polímeros sintéticos puros no absorben a longitudes de onda mayores a 300 nanómetros. Sin embargo, presentan muchas impurezas o defectos en la estructura que son los responsables de absorber la luz e iniciar la degradación y de fragmentar los polímeros. La ruptura de cadena o la formación de radicales libres es seguida por una fragilización, un aumento en la rigidez, que debido a los entrecruzamientos, sumado con otras reacciones secundarias que ocurren especialmente en presencia de oxígeno, causa la degradación del polímero. Una segunda vía de degradación tendríamos la hidrolítica, que se produce como consecuencia del contacto del material con un medio acuoso. La introducción del agua en la estructura provoca la ruptura de los puentes de hidrógeno intermoleculares, la hidratación de las moléculas y finalmente la hidrólisis de los enlaces inestables. Y hay una gran variedad de materiales poliméricos hidrolizables, los ésteres, las amidas, los uretanos, etc. Y una última vía, no por ello menos importante, sería la que experimentan por acción de las olas. La degradación sería la degradación mecánica. Y en el caso de que los plásticos y los microplásticos se encontrasen en los fondos marinos, también el choque con rocas o con otros elementos puede favorecer la rotura y la generación de microplásticos. Vale, entonces hasta ahora hemos visto la definición, cómo se producen, de dónde vienen esos microplásticos. Bueno, ahora lo que ya sabemos es que los microplásticos ya están en nuestra dieta. Porque su abundancia en el medio ambiente es tan grande que claramente está contenido en muchos organismos o en agua, por ejemplo, que todos los días consumimos. Entonces, hay microplásticos en el 68% de los alimentos que proceden del mar. Porque como hemos contado un poco antes, en el océano y el mar hay muchísimos microplásticos. Y estos son tan pequeños que pueden ser fácilmente ingeridos por los seres vivos marinos. De hecho, estas partículas son ingeridas, por ejemplo, por el plancton, los bivalvos, los peces y hasta las ballenas. Y quienes las confunden con comida. Por ejemplo, una bolsa de plástico se parece a una medusa e incluso al ojo humano y nos costaría distinguirla. Y aquí a la derecha hay una viñeta que, bueno, inicialmente me hizo reír, pero bueno, después no tanto, porque preguntamos por bolsa de plástico donde contener el pez, pero el pescado, pero al final la bolsa ya está dentro. Y porque son años que consumimos plásticos sin cuidar de la gestión de los residuos. Y buena parte de los plásticos que van a parar en el medio ambiente lo hacen a los mares y a los océanos. Entonces el agua, el sol, el viento después van degradando esto plástico y después eso llega a los océanos convertido en diminutas partículas de menos de 0,5 centímetros conocidas como microplásticos. Bueno, o también el 90% del sal de cocina contiene microplásticos. ¿Y por qué? La sal se obtiene a partir de un tratamiento de agua del mar y claramente si el océano, el mar está rico de microplásticos, la sal también. Después el 83% del agua del grifo del mundo lleva microplásticos, como también otras bebidas, por ejemplo la cerveza o otros alimentos como la miel. Y para terminar, también se han encontrado microplásticos en los organismos de personas. Hay, bueno, una curiosidad, una investigación de Orb Media analizó el agua de 259 botellas con distintas marcas y concluyó que en el 93% de las mismas contenían microplásticos.
Y esta misma organización concluyó que una persona puede llegar a consumir solamente bebiendo agua 14 partículas de microplásticos al día. Entonces, si incluimos también que hay microplásticos en el pescado, en la cerveza, en la sal marina, y consumimos mucho más de 14 partículas de microplástico al día. Los microplásticos al medio. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estamos preocupados? Primero dijimos que nunca se biodegradan o se biodegradan en tiempos muy largos y por eso que su presencia en el medio ambiente va en aumento. Pero el gran problema es que por su pequeño tamaño son fácilmente ingeridos en particular de los organismos marinos, dañándolos y alguna vez hasta matándolos. Una primera consecuencia de los microplásticos es la pérdida de la biodiversidad. Y tenemos que preocuparnos no solamente porque nos puede dañar a nosotros, sino también que mata a muchos otros seres vivos. De hecho, la acumulación de material plásticos en los estómagos de los peces o de las aves marinas, por ejemplo, puede alterar su fecundidad y su desarrollo. Por otro lado, no solo ingerirlos es el problema, sino que también puede quedar atrapado en las redes de pesca u otros artefactos plásticos, como las anillas de plástico de las latas. Bueno, y la verdad es que no solamente afecta al ecosistema marino, sino que también tiene un impacto en el suelo, en los sedimentos, en aguas superficiales y podría tener un efecto negativo a largo plazo en los ecosistemas terrestres de todo el mundo, que a través del agua usada para regar entran también en los lodos usados como fertilizantes agrícolas. Y toneladas de microplástico pueden acabar en los suelos cada año, aumentando el riesgo de que tengan un efecto tóxico en los organismos de muchas especies humanas, de animales, y también especie humana. Y aquí vemos cómo afectan a los seres humanos, debido a que pueden ser ingeridas por seres vivos marinos, después a través de la cadena alimenticia entras en los seres humanos. ¿Y por qué estamos preocupados? Bueno, el impacto en la salud de los microplásticos aún está en estudio, pero las tres preocupaciones principales son: debido a su naturaleza plástica, atraen en su superficie otros contaminantes orgánicos persistentes, hidrófobos, y los llevan al cuerpo humano por donde pueden atacar órganos y tejidos. Otra preocupación importante es que muy a menudo el plástico contiene aditivos, que pueden ser endocrinos como el bisfenol A, el BPA, que interactúan con el proceso hormonal del cuerpo humano, produciendo efectos cancerígenos. Y tercero, que los microplásticos podrían colonizar las micropartículas formando biopelículas sucesiva y infectando el cuerpo humano una vez que ingresan al organismo. Y aquí la imagen a la derecha, en alto a la derecha, muestra un punto negro que es un microplástico que ya contiene algunos aditivos, son amarillo, y en el medio ambiente, en su superficie, absorbe otros contaminantes orgánicos persistentes. Luego está presente en el ambiente marino, por ejemplo, y lo que significa que está presente en la sal, en el agua, en el plancton o los peces que las comen, y después al final también llega al ser humano. Bueno, ¿cómo hacer la caracterización de los microplásticos? Se pueden caracterizar por caracterización física, por tamaño, color y forma, que principalmente es granular, fragmentada o fibra, o por caracterización química, que es la clara asignación de una muestra a un determinado polímero, midiendo directamente la que es la composición molecular. En esta diapositiva resumimos los principales métodos utilizados actualmente para cuantificar y medir los microplásticos. Porque uno de los principales problemas es que aún ahora no existe un método estandarizado para hacerlo.
Para la caracterización física, el método principal es el visual, contando partículas directamente en el microscopio o a través de una lupa, por ejemplo. Por supuesto, este método está abierto a un error de la parte del investigador, que es muy amplio, que puede provenir también de la experiencia del observador, pero proporciona una buena imagen general. Otra caracterización física se puede realizar mediante SEM, el microscopio electrónico de barrido, que permite de bajar a partículas de tamaño inferior. En cuanto a la caracterización química, esto se puede hacer a través de métodos espectroscópicos, en los que se estudia la interacción de la radiación con la materia, como la espectroscopía infrarroja por la transformata de Fourier y la espectroscopía Raman. Después también otros métodos cromatográficos, como la cromatografía de gases o la espectroscopía de masas, después de la pirólisis. Y por último, la cromatografía líquida de alta resolución también se puede usar para la caracterización química. Aquí se muestran los espectros de 5 plásticos diferentes y esos espectros son la identidad del polímero. Por lo tanto, podemos reconocerlos de otro material mirando los picos. Y cada plástico tiene 2 bandas características, donde aquí en la tabla vemos donde el punto inicial y el punto final de cada banda. Y por ejemplo, si tenemos un pico alrededor del 1700, por ejemplo, sabemos que puede ser o PET o PVC. Y después vamos a mirar la primera banda y si no hay pico en alrededor de 3000, significa que ese material es PET. Bueno, aquí empezamos ahora con los experimentos caseros. Bien, son unos experimentos muy facilitos que podéis llevar a cabo en casa. El primero de ellos se basa en la flotabilidad. Para ello, primero es necesario identificar los plásticos por el código. Tenemos 7 códigos. Uno correspondería a un tipo de plástico, mientras que en la categoría 7 se recogen una gran variedad de ellos, como podría ser el policarbonato, la poliamida, los poliuretanos, etc. Serían plásticos que a día de hoy todavía no se pueden reciclar, no tienen una cadena de reciclaje. Entonces, cuando encontramos los plásticos con unas tijeras, los recortaríamos y los introduciríamos en agua para ver cuáles flotan y cuáles se hunden. Aquí tenemos un pequeño vídeo en el que se ve que por más que se intentan hundir con las piezas algunos plásticos previamente cortados, es imposible. Siempre suben a la superficie del agua ya que tienen menos densidad que esta. En cambio, tenemos otros tipos de plástico como que veis sí que se hunden, se quedarían abajo en el fondo. Lo mismo ocurriría en el mar. Algunos plásticos bajarían a los fondos marinos y otros se quedarían en la superficie, pero ambos afectarían a un tipo de fauna distinta. Como veis ahí en la presentación, hemos puesto el valor numérico de la densidad para cada uno de los plásticos estudiados. Y aquí una figura de qué plásticos se hundirían en el mar y cuáles flotarían. Ya que hay que tener en cuenta que la densidad del agua del mar es un poco superior a la del agua potable, el agua sin más. Entonces, como vemos, las botellas de plástico del PET, bueno, el PET se hundiría. Si está en forma de botella, por el aire en el interior sí que flotaría. Luego vemos los textiles que se hunden, las películas de PVC también estarían en los fondos y algunas que se quedan intermedios, como podrían ser las redes de pesca fabricadas en poliamida o nylon. Y luego por último vemos todos los que flotan,
como el polipropileno, las bolsas de plástico que son de polietileno, como dije antes, o el poliestireno. Vale, aquí tenemos un segundo experimento que es simular una lavadora. Entonces aquí hemos buscado ropa que ya teníamos y que estaba hecha de plástico, todo de 2% de acrílico, 40% de poliéster y 8% de poliamida. Y bueno, como estos abrigos, también hay muchísima ropa que está hecha con plásticos. Entonces lo podéis buscar también vosotros en casa, otros tejidos sintéticos, y después vamos a simular la lavadora. Aquí estamos, mi compañera y yo, y hemos puesto en un contenedor agua limpia. Y lo que queremos hacer ahora es poner dentro de esa agua los abrigos y intentar con la centrífuga a simular lo que es el trabajo de la lavadora. Vamos un poco más rápido. Y ahora lo vamos a hacer a mano, entonces una centrífuga mucho menos fuerte de lo que es realmente. Y lo que queremos mirar después de ese experimento es cuántas fibras sueltan los abrigos. Entonces ahora, bueno, nosotras en el laboratorio teníamos un sistema de filtración a vacío y lo vamos a usar para filtrar el agua. Claramente vosotros en casa podéis usar un filtro de café, también valdría, o cualquier cosa, y en lugar de usar una bomba vacío, pues simplemente esperar un poco más y el agua por gravedad irá cayendo. Bueno, aquí es el filtro final. Entonces ya vemos con el ojo humano que los abrigos han suelto fibras. Bueno, es más fácil ver las fibras rojas directamente con el ojo humano, pero después con el microscopio vamos a ver que hay muchas más fibras y también el otro abrigo ha suelto muchas más partículas, muchas más fibras más pequeñas y que a lo mejor con el ojo humano no se veían. Y muy bien, por último, tendríamos este experimento relacionado con los exfoliantes faciales. Sería para detectar los microplásticos primarios que directamente se introducen en el producto deseado con ese tamaño. Entonces, primero habría que buscar un producto cosmético que llevara microplásticos. Después, diluirlo con agua en un filtro, esperar a que se fuera filtrando todo y, por último, ver cómo quedan retenidos los microplásticos en esas bolsas que se hayan utilizado para filtrar. Y por último, vamos a hablar de las soluciones, por supuesto. Bien, la solución sería la regla de las 4 R. Estamos acostumbrados siempre a las típicas 3 Rs de reducir, reutilizar y reciclar, pero aquí hemos incorporado una cuarta R que sería la R de rechazar, es decir, intentar llevar un estilo de vida minimalista. Sabemos que puede considerarse una idea un poco extremista o radical en la sociedad en la que vivimos, liderada por el consumismo, pero básicamente sería no comprar lo que no se necesita. De esta manera no se generarían los desechos plásticos y estaríamos afrontando el problema. En el caso de que no sea más que necesario comprar, siempre hay alternativas para todos los productos que no llevan plástico, sino que están de otros materiales, desde la cosmética, desde los productos de higiene personal, hasta productos alimenticios. Para todo hay alguna alternativa. Otra solución pues sería participar en campañas de recogida, moverse un poco, ser proactivo para intentar que poco a poco se vayan imponiendo leyes
y cambios desde arriba. Pero muchas veces no es necesario, no incitamos a una manifestación, obviamente, sino que simplemente dejando de comprar ciertos productos, realmente es como se contribuye a la lucha por el medio ambiente. Y si no queda otra, pues siempre reciclar en el contenedor de envases, el contenedor amarillo. Ahora vamos a hablar un poco del reciclaje. La producción global en la industria de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años y en especial en las últimas décadas. Además, en los últimos 10 años hemos producido más materiales poliméricos que en toda la historia de la humanidad. En 2020, además, se producirá un 900% más de material polimérico que en 1980. Y con la crisis que estamos viviendo actualmente, más aún. Cada año se producen 500.000 millones de botellas de plástico. De ahí la importancia de evitar usarlas, ya que para una persona sola es solo una botella, pero vivimos en el mundo más de 7 billones de personas. O sea que son muchísimas botellas que, como se dijo antes, podrían ocupar toda la Argentina. Bien, ¿qué se hace con todos los residuos plásticos? Pues bien, casi un 42% se valoriza energéticamente, es decir, se queman los residuos plásticos en industrias que demandan mucha cantidad de energía, como por ejemplo las cementeras, para intentar darle otra vida distinta. El 31% del plástico que se recoge en la Unión Europea se recicla y un 27% se destina al vertedero. Todavía sigue siendo una cifra bastante alta. En 2016, a través de los esquemas de recogidas oficiales, se recogieron 1,5 millones de toneladas de envases plásticos. Aquí solo hablo de envases, pues consumo para ser tratados. Y entre 2006 y 2016, el volumen de envases plásticos recogidos aumentó en un 82%. Es una cifra, está bien, pero todavía queda mucho por hacer. Y aunque el reciclaje suena muy bien, es muy bonito, tanta cantidad de residuos generados es inviable de reciclar. Por lo tanto, debe ser la última opción y primero pensar en rechazar y en reducir. Bueno, aquí tenemos dos curiosidades, que la mitad de plástico que utilizamos cotidianamente son artículos de un solo uso, como envases o pajitas. Y el plástico de un solo uso tiene una vida útil promedio de 12 a 15 minutos. Sin embargo, pueden tardar entre 400 y 1000 años en desintegrarse. Y la segunda curiosidad es que la ONU declaró en el 2017 que hay hasta 51.000 billones de partículas microplásticas en el mar, que sería 500 veces más que el número de las estrellas de nuestra galaxia. Y aquí hay 20 medidas que pueden ayudar a reducir la contaminación por plásticos y microplásticos. Son 20 medidas propuestas de la ONU. Y bueno, necesitamos cuidar nuestro planeta. Y entonces necesitamos ser proactivos, asumir la responsabilidad y cambiar nuestra actitud ante este problema. Y bueno, tenemos varios enlaces y donde ponemos más propuestas. Y bueno, lo que necesitamos cuidar de nuestro planeta porque no hay un planeta B. Bueno, esas imágenes hablan por sí solas, no hace falta explicarlas mucho, y es que la verdad es una pena que estemos consintiendo que pasen estas cosas y dejar el mundo así a unas futuras generaciones. Y más ahora con la pandemia
y el uso de mascarillas que ya se están viendo que están llegando a los océanos. Y bueno, esa es la transformación de un fondo marino, de cómo era antes y de cómo es ahora, que lo hemos un poco arruinado. Bueno, de aquí una reflexión que os hacemos a vosotros para que penséis qué huella queréis dejar. Y por último, pues eso, que hay que romper la relación tóxica con el plástico, porque el plástico no es tan bonito ni fantástico y no genera felicidad como se pensaba en los años 50. Bueno, aquí, para si estáis curioso de las novedades de nuestro proyecto, está nuestra página web. Si la queréis visitar y a lo mejor dejar un comentario. Y allí también tenemos más juegos interactivos que podéis pinchar y que podéis jugar. Tenemos 3 juegos, son muy divertidos y los encontráis en ese sitio web o también en la página web de antes. Y por último, ahora es vuestro turno. Hemos preparado algunas preguntas y bueno, si queréis participar con ese QR code o con el link, con el enlace aquí debajo y podéis participar y responder a las preguntas que os hacemos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y nada, esperemos de ver vuestros comentarios y vuestras respuestas en... UCLAP. Hasta luego. Hasta luego.